siempre agradeciendo su asistencia. Estamos por comenzar un webinario muy interesante eh, denominado Explorando el genoma en la medicina moderna. Como ya hemos mencionado, tratamos de contribuir desde el Instituto a la difusión de conocimiento y avances producidos en la evolución de la medicina. En este caso, con estudios moleculares. ¿Por qué hablamos de estos temas? Bueno, debido a la identificación de la necesidad de conocer más sobre estrategias personalizadas para diagnóstico, para tratamiento y seguimiento de las diversas enfermedades de origen genético, es necesario dar un enfoque moderno al diagnóstico del laboratorio. El tratamiento y el seguimiento de diversas enfermedades de origen genético es trascendental en este sentido. El Salvador cada vez más amplía sus capacidades de estudio molecular. Estamos en un proceso acelerado de mejora continua y nuestras capacidades se están ampliando. Necesitamos estar al tanto de la evolución de la medicina. Hoy hablaremos de NGS y su aplicación en oncología de precisión, BRCA1 y 2 y hemato-oncología en su línea mieloide, que será impartida por el doctor Fernando Salcedo, a quien agradezco su participación y le saludo de forma extensiva. Hago también un agradecimiento a todos sus colegas que han impartido contenidos en este módulo del equipo de Illumina y especialmente a la doctora Joana Peña, que ha apoyado con su coordinación. El doctor Salcedo es biólogo graduado de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Cuenta con una maestría en biotecnología en Langevio Sinvesta, México. Tiene 14 años de experiencia en el área de docencia universitaria, investigación y soporte científico de aplicaciones enfocado en Next Generation Sequencing y bioinformática para la oncología y salud reproductiva. El área de la investigación tiene experiencia en genómica, en transcriptómica y mejoramiento genético de cultivos de café. Se desempeñó como investigador en el Centro Nacional de Investigaciones del Café de Colombia, el CENIC Café, y como investigador visitante en la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, en Brasil. Trabajó como investigador en el Centro de Bioinformática de Colombia, BIOS, y actualmente se desempeña como especialista en productos clínicos en Illumina para el territorio de América Latina. Es especialista en ventas clínicas LATAM. A todos, gracias por participar. Pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en nuestro chat, rogándoles siempre mantener sus salidas de audio y video cerradas para poder mantener permanentemente la atención de nuestro ponente. Bienvenido, doctor Salcedo. Le agradezco su asistencia y le cedo la palabra. Buenas tardes, doctora Xochitl. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también al INS por esta invitación y por esta oportunidad que hemos tenido durante estas semanas de compartir toda la información que tenemos y de toda la tecnología de punta con la que contamos en Illumina. Espero que el día de hoy sea de su agrado este seminario. Les pido de antemano una disculpa si escuchan algún ruido de fondo. Estoy en este momento en un aeropuerto, pero espero que todo resulte de la mejor forma posible y que esta información les resulte muy útil, ¿sí? Nuestra presentación del día de hoy será entonces la aplicación de la tecnología de secuenciación masiva en estudios principalmente de los genes BRCA1 y BRCA2 y también entonces en la línea de hemato-oncología, principalmente en la línea mieloide. Me gustaría recordar en principio cuál es nuestra misión desde Illumina, es liberar el poder del genoma para mejorar la salud humana. ¿Y por qué deseamos liberar el poder del genoma humano y apoyar en la salud humana? ¿Por qué? Porque liberando el poder del genoma vamos a poder trabajar y apoyar a la sociedad en diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, el día de hoy nos vamos a enfocar principalmente en el área de oncología. También nosotros desde Illumina podemos apoyar en estudios genéticos, en estudios de enfermedades genéticas. Con esto
apoyamos en poner fin a la odisea del diagnóstico de enfermedades raras. También estamos en capacidad de hacer pruebas prenatales no invasivas. Estamos muy enfocados también en estudios de genómica poblacional y, como es muy bien sabido, pues hemos estado muy involucrados en luchar contra esta pandemia y prevenir futuras pandemias. ¿Qué hace que entonces la tecnología de punta con la que contamos pueda apoyar entonces para optimizar el manejo de la salud de los pacientes con cáncer? Que mediante las pruebas genéticas que tenemos podemos apoyar haciendo una detección temprana. También podemos entonces conocer una gran cantidad de genes involucrados en estos procesos del cáncer, haciendo una evaluación integral. También podemos apoyar haciendo monitoreos mediante las pruebas con las que ofrecemos, y también, muy importante, podemos apoyar en las decisiones de tratamiento encontrando biomarcadores, que es gran parte de lo que vamos a hablar este seminario del día de hoy. Me gustaría también entonces mencionar cuál es la diferencia entre diferentes tecnologías que todos habrán escuchado mencionar. Anteriormente, pues bueno, muchos estudios estaban enfocados en la parte de la PCR cuantitativa, de la PCR en tiempo real, y pues esto ofrecía algunos beneficios. ¿Qué beneficios ofrece? Bueno, que la PCR pues es de alta sensibilidad, tiene un flujo de trabajo rápido y sencillo con el que muchos de ustedes estarán familiarizados, y pues en la mayoría de los laboratorios lo podemos encontrar. Y más actualmente con la pandemia en muchas partes tenemos equipos de PCR en tiempo real. ¿Qué limitaciones tiene entonces esta tecnología para hacer los estudios que actualmente se manejan? Pues bueno, que solamente se examina un grupo pequeño de variantes genéticas o de mutaciones, como algunos también lo llaman, y pues el poder de descubrimiento de nuevas variantes no se tiene. Esto va a ser muy importante para tomar decisiones en tratamientos del cáncer. Asimismo, tenemos entonces una resolución baja de las variantes genéticas y tenemos una baja escalabilidad, es decir, no vamos a poder pasar luego a estudios con una cantidad más grande de genes. Posteriormente se empezó a usar también mucho la parte de la secuenciación Sanger, o también conocida como electroforesis capilar, perdón. En este caso, pues bueno, está muy enfocada principalmente en un gen o un grupo de genes pequeños. ¿Qué beneficios tiene? Pues bueno, que es rentable para estudiar así pequeñas regiones o pequeñas partes del ADN. El flujo de trabajo es muy rápido, muchos también estarán familiarizados con esta tecnología. Pero ¿qué pasa? Aquí de nuevo tenemos entonces baja sensibilidad en algunos casos. También tenemos un bajo poder de descubrimiento, es decir, pues no vamos a poder descubrir nuevas variantes. Generalmente entonces esta tecnología se utiliza para poder hacer una validación de otras variantes que encontraremos con la tecnología de secuenciación masiva. Y otro punto también muy importante es la rentabilidad. Entonces, no es rentable para grandes regiones de ADN, es decir, para poder estudiar grandes fragmentos de ADN y una cantidad grande de genes, como si lo podríamos hacer en secuenciación masiva. Ahora, pasando a la secuenciación masiva propiamente dicha, o NGS, en este caso, entonces, sí tenemos la capacidad de poder estudiar una gran cantidad de genes, podemos estudiar cientos o miles de genes al mismo tiempo. Y algo muy importante que estaba mencionando en comparación con las tecnologías anteriores es que si tenemos la capacidad de hacer un descubrimiento a través de esta tecnología, podemos descubrir nuevas variantes, podemos tener entonces una mayor sensibilidad analítica y también podemos tener entonces una mayor resolución. Que también es importante en este caso, bueno, que podemos obtener una mayor cantidad de datos a partir de cantidades más pequeñas de ADN que estudiamos. Y esto, pues, en la actualidad también termina siendo algo que muchos ven como un inconveniente, el tener tantos datos con la secuenciación masiva y qué hacemos con ellos. Pero el día de hoy, pues, también vamos a mencionar las soluciones que tenemos para la parte del análisis de datos, para la automatización de estos análisis y para poderle dar un sentido en el área de investigación clínica, ¿sí? ¿Qué son entonces, en este caso, los estudios de ADN basados en la secuenciación masiva? Aquí me voy a tener a mostrar la diferencia que hay entre los diferentes estudios genómicos. Empezando primero por lo que es una secuenciación de un genoma completo.
En una secuenciación de un genoma completo, como su nombre lo dice, pues estaremos obteniendo toda la información de un genoma. En este caso, el estándar que se utiliza de cobertura, que más adelante también nos familiarizaremos un poquito más con la parte de la cobertura, por si algunos no han trabajado con este término. Y esto se refiere a que tenemos en promedio 30 veces cubierto cada nucleótido de ADN o 30 veces secuenciado en teoría, en promedio, cada nucleótido de ADN que compone todo ese genoma completo. ¿Para qué se usa entonces secuenciar genomas completos? Muchas personas también tienen la duda cuando hago un genoma completo, cuando hago un exoma completo, cuando hago una secuenciación dirigida, que es a lo que vamos a llegar el día de hoy. En este caso, entonces, hacer un genoma completo, pues me sirve para hacer una caracterización completa de las regiones, tanto codificantes como no codificantes. Este punto va a ser muy clave. Y también para conocer variantes estructurales dentro de todo ese genoma. Ahora, ¿qué diferencia tendríamos si hacemos un exoma completo? Nos vamos a enfocar en unas regiones puntuales que en general suman alrededor de lo que sería el 1% del total de un genoma. Pero un punto muy importante y al que se enfocan muchos estudios hoy en día es que con este 1% del genoma podemos obtener un 80% de información valiosa en el área de estudio de enfermedades. Los exomas, por su parte, pues en promedio utilizan una cobertura o una representación, una secuenciación de en promedio 50 a 100 veces cada nucleótido que compone todas estas regiones o todos estos exones que componen todo el exoma. ¿Y para qué se utiliza entonces el exoma? Pues para hacer análisis más profundos de enfermedades, por ejemplo, hereditarias, para hacer descubrimiento de enfermedades raras, terminar con la odisea del diagnóstico, como lo mencionaba al inicio de mi presentación, y pues muy importante para también poder encontrar información de mutaciones asociadas al cáncer. A menudo entonces utilizamos esta tecnología para identificar variantes del tipo como cambios de un solo nucleótido, como son los SNPs, cambios de varios nucleótidos, inserciones o deleciones, y también muy importante, variantes estructurales en las regiones codificantes. Ahora, al punto al que quiero llegar es que en la mayoría de los casos para los estudios de cáncer, lo que vamos a estar haciendo es la secuenciación dirigida o Target DNA Sequencing. En este caso, entonces, vamos a enfocar nuestros esfuerzos de secuenciación, de conocer estas regiones en genes específicos o regiones de interés. A menudo estas regiones son regiones personalizadas, es decir, dependiendo del tipo de cáncer, vamos a tener entonces una colección o un grupo de genes que vamos a estudiar. Y esto es a lo que en adelante me estaré refiriendo como un panel, un grupo de genes que queremos estudiar para que están asociados a una enfermedad específica. En este caso, nos vamos a estar refiriendo al cáncer. En promedio, tenemos representado 500 veces o secuenciado 500 veces cada nucleótido de estos grupos de genes que queremos estudiar. ¿Para qué utilizamos entonces este tipo de secuenciación dirigida? Para hacer una secuenciación más profunda, como pueden notar, partimos desde tener una representación de 30 veces un genoma completo, pasando a 100 veces un exoma completo, a tener una representatividad o una profundidad de secuenciación de 500 veces una secuenciación dirigida. ¿Por qué? Porque queremos tener entonces más información sobre variantes que son difíciles de encontrar o también denominadas variantes raras, es decir, variantes que están en baja frecuencia. Y en este caso, pues entonces también, si combinamos un número de muestras suficientes, si secuenciamos más muestras, pues esta tecnología te puede beneficiar de tener entonces un menor costo por muestra a medida que aumenta el número de muestras que analizamos. Ya teniendo entonces clara esta diferencia entre lo que sería y para qué utilizaríamos un genoma completo, un exoma completo o una secuenciación dirigida, me gustaría pues mencionar que en Illumina contamos entonces con toda la solución o con todo el flujo de trabajo que nos apoyaría en hacer este tipo de estudios. Empezando, pues tenemos entonces todos los kits de reactivos que nos ayudan en la preparación de las librerías. Más adelante también voy a especificar un poquito a qué se refiere esta preparación de las librerías. Una vez que preparamos todos esos fragmentos de ADN para que estén listos para entrar al secuenciador y hacemos esa preparación de las librerías o bibliotecas, tenemos entonces los equipos secuenciadores más robustos y cuya mayor base instalada de secuenciadores en el mundo es de nuestra tecnología de Illumina,
también la gran mayoría de publicaciones en el área científica en cuanto a secuenciación de ADN se refiere está descrita con Illumina. Y también tenemos entonces toda la parte del análisis de datos, que como lo mencionaba hace un momento, bueno, a medida que la tecnología avanza, somos capaces de producir mayor cantidad de datos en los estudios de ADN, pero también, pues esto para algunas personas resulta preocupante porque no sabrían qué hacer con esa cantidad de datos. Ahora, ¿para qué utilizamos entonces toda esta tecnología, este flujo de trabajo? Una de las aplicaciones que tenemos y que nos enorgullece es apoyar en la parte de la medicina de precisión, que es un enfoque pues innovador que cuenta con, que tiene en cuenta la individualidad genética, es decir, entonces el estilo de vida, las variantes genéticas de cada paciente y también actualmente muchas personas se han beneficiado de este tipo de investigaciones y de este tipo de estudios. Ahora, pues es importante entonces mencionar que al punto al que vamos a llegar hoy es poder entonces caracterizar las variaciones genéticas en diversos individuos para hacer un apoyo en el diagnóstico. Y a esto es lo que se le llama la medicina de precisión. También quisiera hacer ahora una diferenciación entre dos líneas que vamos a manejar en el seminario de hoy. Una de ellas es entonces las mutaciones o variantes del tipo germinal. Estas mutaciones o variantes del tipo germinal entonces son las que están presentes en los gametos y pueden ser heredadas. Y otro tipo de mutaciones son las mutaciones somáticas, es decir, las mutaciones que ocurren de nuevo en los tejidos. Y estas no están presentes en los gametos y no pueden ser heredadas. ¿Qué consideraciones debemos tener al estudiar estos dos tipos de muestras? En las muestras del tipo germinal, vamos a tener entonces una muestra más uniforme. En general, los estudios de tipo germinal se hacen a partir de sangre o de saliva. Aquí estoy representando entonces un estudio a partir de sangre. Y las muestras somáticas o en donde vamos a buscar variantes del tipo somático o mutaciones del tipo somático, están hechas a partir de tejidos. En este caso estoy representando entonces un tumor, que es a partir de donde se puede tomar una biopsia y hacer un estudio de ADN para apoyar en el diagnóstico. Y estos tejidos o estos tumores pues son muy conocidos por la heterogenicidad que presentan, en donde tenemos diferentes tipos o clonas celulares. Y esto hace que sea más complejo el estudio de estos tejidos. ¿Qué complejidad tiene además? Bueno, que estos tejidos entonces van a tener una pureza tumoral diferente, por lo cual vamos a necesitar secuenciar con una mayor profundidad o con una mayor representatividad. Y eran los términos que estaba mencionando anteriormente cuando comparaba un genoma, un exoma y un panel dirigido. En un genoma, pues fácilmente podríamos con 30 veces o 30x tener una buena representación del genoma, mientras que en el estudio de unas variantes o mutaciones dentro de un tejido, pues ya tendría que llegar a tener una representatividad o una profundidad de 500 veces. ¿A qué se refiere esto? Bueno, estoy mostrando aquí que entonces tengo una región blanco que yo quiero secuenciar dentro de un gen y estoy secuenciando 5 veces esa región, que es lo que estamos representando aquí como 5X. Ahora, entonces, la recomendación en general para el estudio de los tejidos es hacer una secuenciación con una profundidad de 500 veces, ¿sí? Para que también tengamos muy claro este tema, esta diferencia en adelante. ¿Qué hace entonces que podamos apoyarnos con respecto a la parte de la profundidad de secuenciación? Bueno, van a haber en unos casos en los que si tenemos poca profundidad de secuenciación, no vamos a estar seguros o el análisis de datos que hagamos no va a estar seguro si una región detectada es un cambio en un nucleótido o no lo es. Mientras que a medida que aumentamos la profundidad de secuenciación, el análisis de datos va a estar muy seguro que esta región detectada, pues sí es un cambio real. Ahora, si comparamos esta parte entonces con un aumento significativo en la profundidad de secuenciación, bueno, vamos a estar seguros en este segundo ejemplo que estoy mostrando, que al aumentar la profundidad de secuenciación, pues sí tenemos entonces total certeza que ese cambio no es un error de secuenciación, sino está respaldado biológicamente por toda la evidencia y por toda la profundidad de secuenciación. Esto hace entonces que sea muy importante contar con la profundidad de secuenciación adecuada para hacer un estudio
correcto dentro de los estudios de cáncer de los que estamos hablando el día de hoy. Nosotros desde Illumina apoyamos a todos nuestros usuarios en darles la mejor recomendación para que puedan hacer el estudio de la mejor forma. Ahora, hablando nuevamente de todo el flujo de trabajo que podemos realizar, estábamos hablando de la preparación de las librerías o de preparar las secuencias, la secuenciación dentro de los instrumentos o secuenciadores propiamente dichos, el análisis de datos, la interpretación de los resultados hasta llevarlo a un reporte clínico. ¿Cómo es entonces la parte de la preparación de las librerías? Bueno, previamente necesitamos hacer la extracción de los ácidos nucleicos en las diferentes muestras. Recordemos que estábamos hablando de dos tipos de muestras. Una es entonces los tejidos, principalmente se estudian tumores, y la otra son los estudios a partir de sangre, lo que denominábamos estudios somáticos y germinales. Entonces, una vez se ha hecho la extracción del material genético dentro de esos tipos de muestras, hacemos lo que es la preparación de librerías o bibliotecas, y en esto es donde preparamos todos los fragmentos de ADN que se van a secuenciar con diferentes cosas que se agregan. Entre ellos están los adaptadores de secuenciación y los códigos de barras, de los cuales hablaré más adelante. Una vez que todos los fragmentos de ADN están listos, entonces ya estos están preparados para entrar dentro del equipo de secuenciación, en donde se leen las secuencias de nucleótidos, y allí va a ser muy importante tener en cuenta entonces qué longitud tienen estos fragmentos de ADN que queremos leer y qué profundidad tenemos, que es lo que hemos estado hablando también de la cobertura, es decir, cuántas lecturas o fragmentos de ADN leemos por cada una de las porciones de ADN que nos interesa conocer. Y finalmente, uno de los puntos que generan más interés hoy en día, pues es el análisis de datos. Allí es entonces donde se le da todo el sentido a esta serie de letras de nucleótidos ATGCs que leemos y qué importancia tienen entonces en la clínica. Al hacer el análisis de datos, podemos entonces encontrar diferentes tipos de cambios o variaciones dentro del ADN. Algunos de ellos entonces son los cambios de un solo nucleótido. Aquí con una frase lo estoy representando, pero recordemos que esto va a ser simplemente en las cadenas de ATGCs. Aquí estoy representando entonces un cambio de un solo nucleótido dentro de lo que serían las cadenas de ATGC. Estamos cambiando la K por la E. También tenemos entonces otro tipo de variaciones que son las deleciones o las inserciones. Aquí entonces estamos viendo que se pierde una S, esto sería una deleción, y, perdón, aquí sería una inserción también, y aquí tendríamos en este caso un nucleótido que ganamos, que sería de nuevo una inserción. Y por último estarían pues los cambios estructurales a los cuales también me he referido anteriormente, por ejemplo con los estudios de los exomas y de los genomas. En estos cambios estructurales o cambios en número de variantes, cambios en número de copias, podemos entonces ver aquí claramente estos cambios. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para poder en un solo test o en una sola rutina de trabajo poder mezclar diferentes muestras? Anteriormente hablaba de las etiquetas o los códigos que agregamos, y estos entonces son los que nosotros denominamos índices. En este caso, todas estas barritas de colores representan esos índices que se añaden a cada uno de los fragmentos de ADN que queremos secuenciar. Y posteriormente, una vez que están secuenciados mediante el software, informáticamente se separan en los grupos de muestras de lecturas de secuenciación para cada muestra. Entonces aquí, como podemos notar, el software está separando cada uno de los fragmentos de ADN en su grupo, y así de esa forma es que podemos mezclar diferentes muestras. Ahora, tenemos entonces dos tecnologías con las que hacemos estos tipos de estudios. La primera tecnología es la tecnología de AmpliSeq. En este caso, esta tecnología de AmpliSeq se refiere a que creamos amplicones o diseñamos amplicones, que son unas regiones que se van a amplificar a partir de primers. Pueden haber dos aproximaciones. La primera de ellas es entonces crear o generar estas regiones de amplificación o amplicones en regiones muy dirigidas, como regiones que nos interesan conocer ya de cambios de un solo nucleótido. Es decir, queremos secuenciar y probar si hay esos cambios específicos de un solo nucleótido o no. En este caso, se refiere a hacer entonces la búsqueda de regiones blanco, de hotspots, y la generación de estas regiones de amplificación o amplicones está enfocada específicamente a estas regiones específicas.
La otra forma en la que también se puede trabajar esta tecnología es entonces diseñando regiones de amplificación para fragmentos más grandes de ADN. Con ello podemos cubrir entonces varias regiones dentro de los genes. En este caso, lo que estoy mostrando aquí es que mediante estos dos amplicones, el amplicón A y el amplicón B, podemos cubrir dos regiones relativamente grandes, pero también tenemos aquí una región de la cual nos hace falta información. Para eso también entonces se diseña una región de amplificación que cubra esa región faltante. Y lo que se hace ya posteriormente en la práctica es que se separan en dos tubos diferentes estas regiones de amplificación porque si estas dos regiones estuvieran juntas, pues se formarían unas estructuras que no queremos. ¿Cuál es la otra tecnología que usamos? Es una tecnología que denominamos TrueSight o captura híbrida. En esta tecnología, mediante unas ondas, capturamos las regiones de interés y posteriormente las secuenciamos. ¿Qué diferencia van a tener estas dos tecnologías, la tecnología de Amplicic y la tecnología de TrueSight? En la tecnología de TrueSight, entre otras ventajas, pues tenemos también el hecho de que si queremos encontrar fusiones de genes mediante el estudio de ARN, es mejor hacer la búsqueda de nuevas fusiones mediante nuestra tecnología de TrueSight. Por su parte, mediante la tecnología de AmpliSeq, podemos también conocer fusiones ya previamente establecidas o previamente caracterizadas. Entonces va a depender del tipo de estudio que queramos hacer. Si queremos encontrar fusiones ya conocidas, va a ser suficiente con hacer la tecnología de AmpliSeq, pero si el enfoque de nuestro estudio es conocer nuevas fusiones de genes, pues será más interesante utilizar la tecnología de TrueSight, con la cual podemos descubrir nuevas fusiones de genes. Ahora, ya teniendo claro que tenemos estos dos tipos de tecnología, la tecnología de AmpliSeq y la tecnología de TrueSight, vamos a mostrar qué soluciones tenemos desde Illumina. Entonces, para la parte de estudios de línea germinal en cuanto a cáncer de mama y ovario, recordemos que en esta parte nos vamos a estar enfocando en las mutaciones germinales, es decir, las que están presentes en los gametos y que pueden ser heredadas. Es decir, alguien quiere hacerse un estudio, saber si tiene predisposición genética a un tipo de cáncer y va a buscar entonces en su información genética si tiene las variantes relacionadas con este tipo de cáncer. A esto nos vamos a referir en esta parte, a las mutaciones terminales. En este caso, entonces, me gustaría traer a la mente un caso que es conocido por muchos, que fue conocido como el efecto Angelina Jolie, en el cual, pues bueno, ella se hizo un estudio genético porque también tenía una historia familiar de padecimientos de este tipo relacionados con el cáncer de mama y ovario. Y pues encontró que también tenía entonces variantes en estos genes que estaban relacionadas con la predisposición genética a sufrir de este tipo de cáncer. Ella tomó la decisión de hacerse una mastectomía bilateral y bueno, desde ahí muchas personas piensan que hacerse un estudio genético de este tipo va a desencadenar automáticamente en tomar la decisión de hacerse una mastectomía, pero no es así. Aquí en este caso, en las siguientes diapositivas vamos a mostrar que pues esto tiene que ser llevado de un manejo médico completamente y depende de los tipos de variantes que se puedan encontrar. En este caso, me gustaría mostrar que pues una persona que no tenga mutaciones en los genes de RCA puede tener en promedio un 12% de riesgo de padecer de cáncer de mama o ovario. Por otro lado, otra persona que tenga mutaciones en el gen BRCA2 ya tiene un aumento significativo, tiene un 69% de riesgo de padecer cáncer de mama o ovario. Y en este caso, las mutaciones en el gen BRCA1 pues aumenta el riesgo. Ahora, hay que ser claros en que el hecho de tener una de estas mutaciones no va a desencadenar necesariamente una enfermedad o el hecho de no tenerlas no va a librar de la enfermedad. ¿Sí? Hay que tener muy claro esta parte. Por eso es que también entonces se han asociado otros genes al cáncer hereditario. Y aquí es en donde vamos a introducir el término de la penetrancia, es decir, de que pues tan presente están estos genes o estas variaciones dentro de estos genes en la población. Y aquí del lado derecho podemos ver entonces los genes con mayor frecuencia o mayor penetrancia dentro de las poblaciones.
en los cuales se encuentran variantes. Y del lado del eje de la Y vamos a tener entonces el riesgo relativo de padecer estas enfermedades. Aquí, como podemos notar, entonces, pues tenemos en la primera categoría estos genes, el TP53, el PTEN, y también, pues, tenemos entonces los muy conocidos BRCA1 y BRCA2. También tenemos por su parte otros genes que tienen una penetrancia moderada, que estamos viendo aquí en la barrita de color rojo, y ya tenemos finalmente pues genes con una penetrancia muy baja dentro de la población. ¿Por qué entonces es importante conocer estos genes y su penetrancia dentro de la población? ¿Por qué? Porque ya entonces tenemos guías por diferentes asociaciones. Aquí tenemos entre ellas la ASCO y otras asociaciones de cáncer. Y en este caso, entonces, vamos a tener las recomendaciones que dan las guías. Tenemos, por ejemplo, para el caso de cáncer de mama, tenemos la parte de estos genes que estamos describiendo aquí, entre los cuales está el BRCA1 y el BRCA2. La recomendación que se da entonces por diferentes vías es que se haga un screening genético mediante un screening mediante una resonancia magnética. También tenemos entonces para otros tipos de cáncer como ovario, entonces otras recomendaciones, y vamos a tener asociados otros tipos de genes, otros genes, además del BRCA1 y el BRCA2. ¿Cuáles son entonces las pruebas o las soluciones que ofrecemos desde Illumina para el tipo para estos estudios de cáncer hereditario, incluyendo estos genes BRCA1 y BRCA2? Bueno, tenemos entonces un panel que, como mencionaba al inicio de mi presentación, un panel es pues un grupo de genes o una colección de genes que estudiamos. En este caso tenemos un panel mediante la tecnología de amplicones, de AmpliSeq, que estudia solamente los genes BRCA1 y BRCA2. Este panel está disponible tanto para hacer pruebas en sangre como para hacer pruebas en tejidos embebidos en parafina. En este momento de la presentación me voy a enfocar principalmente en la parte de el estudio a partir de sangre. En este panel entonces podemos estudiar los dos genes completos y vamos a ver allí las variaciones de ADN que hay dentro de estos dos genes. Y pues allí luego médicamente se va a poder dar una correlación con la predisposición a la aparición de alguno de estos tipos de cáncer. En este panel vamos a poder estudiar entonces cambios de un solo nucleótido, como los que veíamos anteriormente, o también inserciones o deleciones de nucleótidos. Y si ya queremos pasar a un panel con una mayor cantidad de genes, para no quedarnos simplemente en estudiar BRCA1 y BRCA2, vamos a tener un panel mediante la tecnología de TrueSight o mediante sondas de captura, que también lo veíamos hace un momento, que es el TrueSight Hereditary Cancer. Allí también entonces, en este caso, solamente vamos a poder hacer estudios de las mutaciones germinales, es decir, estudios a partir de sangre o de saliva, y allí vamos a estudiar un grupo de 113 genes. Me gustaría también mostrar entonces que tenemos diferentes tipos de pruebas. Aquí tenemos la recomendación de una cantidad de paneles, algunos de los paneles disponibles que tenemos, y algunos ejemplos de las pruebas que podemos hacer dentro de nuestros diferentes secuenciadores. En este caso, me gustaría mencionar que pues no, este gráfico no se refiere a que cada una de estas pruebas corra específicamente dentro de uno de estos instrumentos, sino simplemente estamos mostrando aquí la cantidad de muestras que podríamos correr de estos diferentes tipos de paneles de estudio de genes dentro de cada uno de los diferentes secuenciadores, dependiendo del rendimiento de secuenciación que logremos con cada uno de ellos. También dentro de la tecnología de AmpliSeq tenemos más paneles de estudio. Para el día de hoy pues nos vamos a enfocar específicamente a los paneles de estudio de los genes BRCA1 y 2 y los paneles, el panel mieloide. Pero también no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles que tenemos diferentes paneles o grupos de genes de estudio. Ahora, pasando ya un poco de la parte del panel que solo estudia los dos genes BRCA1 y BRCA2, quisiera mostrarles brevemente el otro panel que tenemos, que es el TrueSight Hereditary Cancer. Allí, como mencionábamos anteriormente, tenemos entonces el estudio de 113 genes, dentro de los cuales también vamos a tener
BRCA1 y BRCA2, y con esto entonces podemos notar que vamos a ampliar nuestra gama de genes de interés estudiados. Vamos a pasar de solo estudiar BRCA1 y BRCA2 a tener ya un grupo más grande de 113 genes y una mayor posibilidad de hacer un mayor descubrimiento de variantes dentro de ellos. ¿Qué hacemos con estos paneles de estudio de secuenciación? Bueno, la finalidad de estos paneles de secuenciación es entonces hacer una búsqueda o un llamado de variantes. En esta búsqueda o llamado de variantes lo que hacemos es que en cada una de estas líneas tenemos representadas las secuencias de los fragmentos de ADN que logramos para cada una de las pruebas que hicimos y tenemos entonces un genoma de referencia o una base de datos de comparación. Al hacer la comparación informática, lo que queremos ver es entonces los cambios que hay dentro de la muestra que estamos estudiando en referencia con este genoma publicado o base de datos. Una vez que entonces informáticamente se tienen definidos todos estos cambios o variantes, ya vamos a tener un archivo que contiene todas esas variantes de ADN y posteriormente mediante los otros softwares que tenemos vamos a realizar toda la interpretación de estos datos y la correlación clínica. Para esto, entonces, para los estudios hereditarios o de muestras de origen germinal, como hemos estado denominando, vamos a tener entonces un software que nos ayuda en la interpretación de esos datos. Es decir, todos estos archivos que contienen todas las variantes de ADN no serían nada si no hacemos una interpretación y un reporte clínico de estos datos. Para esto estamos apoyados en nuestro software que se llama Imaging, en el cual podemos llegar a obtener hasta un reporte clínico de estos variantes de interés. ¿Cómo es este reporte clínico de estas variantes de interés? Bueno, aquí estoy mostrando el ejemplo de un panel de cáncer hereditario, que es el panel de 113 genes, dentro del cual vamos a poder también encontrar los genes BRCA1 y BRCA2, pero tenemos todo el listado de genes que veíamos anteriormente. Allí vamos a poder tener entonces la información de las variantes encontradas dentro de cada uno de estos genes, la ubicación de esas variantes específicas y qué relación con las enfermedades tienen. Ahora, pasando a la parte de los estudios de tejidos o los estudios somáticos. Entonces nos vamos a enfocar ahora en la parte de los estudios a partir de las biopsias, que era uno de los ejemplos que daba. ¿Y qué nos permite hacer este tipo de estudios? Bueno, entonces lo que se suele hacer en muchos casos es que no se ordenan pruebas individuales para cada paciente, sino se basa pues en hipótesis que ya hay basadas en resultados obtenidos de grupos de pacientes y basado en eso se toman entonces los criterios y las decisiones de tratamiento. La idea del cambio de perspectiva dentro de la medicina de precisión es entonces que se pueda evaluar a cada paciente con estas pruebas genéticas, identificar la biología de su tipo de cáncer y lograr un enfoque más ajustado a su condición para apoyar a mejorar su calidad de vida. ¿Y qué desafíos tendría entonces el hacer todo esto que estamos planteando? En principio, las muestras somáticas, es decir, las muestras de las biopsias de las que nos estamos refiriendo, pues vienen de un tejido altamente heterogéneo, en el cual hay muchos tipos celulares y subclonas, y esto hace pues que la pureza del tumor también esté involucrada. Asimismo, también la calidad de las muestras. Las personas que ya han trabajado con muestras de patología sabrán los desafíos que representa trabajar con este tipo de muestras, con la calidad misma incluso de la operatina muchas veces. Y bueno, para eso nos apoyamos entonces también en los estudios de secuenciación masiva. La aproximación tradicional sería que a partir de las laminillas de las biopsias se empiecen a hacer diferentes tipos de pruebas, como pruebas entonces de PCR, química, FISH y demás. El hacer cada uno de esos tipos de pruebas va entonces a causar un agotamiento del tejido y en algunos casos, si tenemos suerte, tener que repetir las biopsias. En otros casos en los que es muy difícil obtener una biopsia, pues va a ser más complicado tener un estudio subsecuente. Entonces, como alternativa a estas tecnologías tradicionales, es decir, que no son útiles, está la tecnología de la secuenciación masiva. En este caso, entonces, con secuenciación masiva podemos resolver una mayor cantidad de incógnitas y todo esto a partir de que, pues bueno, vamos a necesitar una menor cantidad de muestra porque basado solamente
en esta muestra vamos a hacer los diferentes estudios que podemos hacer con secuenciación masiva. También vamos a poder obtener entonces los resultados de estos estudios con secuenciación masiva en una menor cantidad de tiempo. También una vez que no tengamos que estar repitiendo diferentes tipos de estudios, va a resultar en una mayor costo efectividad. Y también, muy importante, es que podemos ampliar el estudio de biomarcadores, es decir, vamos a poder conocer más biomarcadores en una misma muestra. Y asimismo, entonces las variantes informadas para estos biomarcadores pues nos apoyan en la decisión de medicamentos y diferentes pautas clínicas y ensayos clínicos. Ahora, nuevamente recordar qué es lo que se hace en este tipo de pruebas. Una vez que se han preparado las muestras, se han secuenciado y se hace todo el análisis de datos, la idea es encontrar entonces todas las regiones o todas las variaciones de ADN dentro de estas muestras analizadas. ¿Y en qué nos puede apoyar esto? Y una vez que encontramos todas las variaciones para cada una de las muestras analizadas, pues alguno de los apoyos que hace esto es que quisiera mostrar ahora un ejemplo. Podemos tener entonces diferentes pacientes. Aquí es muy importante mencionar entonces que cada tipo de cáncer es diverso y existen diferentes tipos de cáncer y diferentes tipos de pacientes. Aquí quiero traer a colación solo un ejemplo en el cual pues, se muestra la eficacia de la quimioterapia basada en platino o quimioterapia citotóxica y la diferencia entre diferentes pacientes con cáncer de ovario con diferentes perfiles mutacionales. Aquí estamos entonces ejemplificando en cada uno de los colores los diferentes pacientes con diferentes perfiles mutacionales. Estamos ejemplificando primero pues un perfil mutacional que va a ser susceptible de diferentes rutas o de diferentes caminos con los medicamentos. Y asimismo, el caracterizar con estas variantes de ADN cada uno de estos pacientes nos va a apoyar para poder tener entonces una mejor caracterización de ellos. Asimismo, tenemos entonces pues un avance en la evolución de los diferentes biomarcadores que se han utilizado a lo largo de los últimos años. En este gráfico entonces estamos viendo diferentes genes. Aquí del lado izquierdo tengo los genes NTRK, BRAF, ROS1, ALK, EGFR, MET y RET. Y por otro lado, aquí tengo entonces a lo largo de los últimos años las diferentes terapias que se han aprobado en primera línea, segunda línea y así sucesivamente para los diferentes biomarcadores. Entonces, como vemos, en los últimos 10 años hemos tenido una gran evolución en biomarcadores y esto es muy importante y está ampliamente relacionado con lo que hacemos, caracterizar las variantes dentro de cada una de las muestras analizadas para poder encontrar su correlación con el tratamiento. ¿Qué soluciones tenemos entonces para el estudio de este caso de las muestras somáticas o muestras de tejido? Bueno, nuevamente tenemos nuestro panel de AmpliSeq para los genes BRCA1 y BRCA2 que nos sirve para tanto sangre como para muestras embebidas en parafina. Y también tenemos otros paneles ampliamente utilizados. Tenemos entonces un panel basado en la tecnología de sondas de captura, la tecnología TrueSight, que es para muestras embebidas en parafina. Este es un panel que hace el estudio de 15 genes y nos hace la búsqueda de variantes de un solo nucleótido o inserciones de lesiones. Y por otro lado tenemos entonces otros dos paneles. Un panel que es basado en la tecnología de amplicones, que nos hace el estudio de 52 genes. Y aquí muy importante, como podrán notar, además de los cambios de un solo nucleótido y las inserciones de lesiones, también podemos encontrar fusiones de genes y cambios en números de copias, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este panel estudiamos también ADN y ARN, y como mostraban en el diapositivas al inicio de la presentación, la tecnología de Amplicones nos permite conocer fusiones ya caracterizadas. Y por último, tenemos entonces un panel también mediante la tecnología de TrueSight que estudia más de 500 genes y con este podemos obtener una cantidad mucho mayor de información. Podemos entonces estudiar carga mutacional, inestabilidad microsatelital, entre otras.
Aquí quiero mostrar rápidamente la lista de genes que tenemos dentro del panel de 52 genes. Aquí en este caso, como podemos notar, no tenemos los genes BRCA1 y BRCA2, pero es un panel que resulta útil para hacer estudios de tejidos relacionados con otros tipos de cáncer, principalmente cáncer de colon y cáncer de pulmón o melanomas. Tenemos también entonces otro panel mediante la tecnología QSIGHT, que es el que estudia los 15 genes. Y aquí nuevamente podremos notar que tenemos asociados pues otros tipos de cáncer. Aquí tenemos mama y ovario, pero no tenemos entonces los genes BRCA1 y BRCA2. Y por último, pues quisiera mostrar aquí en este caso cuál es el software que utilizamos para apoyarnos en el análisis de los datos. Anteriormente, para la parte de análisis de datos germinales para encontrar variantes hereditarias, hablaba del software Immedin. Ahora me voy a referir al software Illumina con Insights, con el cual podemos hacer el análisis de este tipo de datos de secuenciación de muestras de tejidos. Un punto importante al que se quiere llegar en muchos casos es hacer estos estudios más completos de genes, como el estudio que mencionaba de más de 500 genes, y no quedarnos solamente en estudiar uno o dos genes o grupos pequeños de genes, sino hacer pues ya un enfoque completo o hacer un perfil exhaustivo genómico, que es lo que en inglés le denominamos Comprehensive Genomic Profiling. En este perfil exhaustivo, entonces, se encuentran diferentes tipos de variantes como los cambios de un solo nucleótido, inserciones de lesiones, cambios estructurales y también rearreglos. ¿Cuál es la importancia entonces de encontrar todas estas variantes? Bueno, que vamos a poder encontrar todas estas variaciones dentro de un catálogo de genes mucho más amplio, como mencionaba, de un catálogo de más de 500 genes. Y aquí en este caso sí tenemos entonces también los genes BRCA1 y BRCA2, entre otros. Aquí quiero mostrarles en qué presentaciones tenemos este tipo de kit. Tenemos entonces el kit del TrueScience Oncology 500, tenemos el de alta resolución y también tenemos su versión para hacer biopsia líquida. ¿Qué importancia tiene el hacer también biopsia líquida? No hacer solamente estudio de los tejidos de las biopsias tradicionales y además de los tumores, que el estudio de las biopsias líquidas, es decir, a partir de la sangre periférica, podemos entonces hacer un estudio menos invasivo, un estudio menos costoso. También tendríamos la oportunidad de repetir las pruebas de una forma más sencilla, también de una manera más fácil. Podríamos supervisar la progresión del tratamiento a lo largo de la terapia. También permite entonces hacer una detección más temprana de estos biomarcadores o de estas regiones de interés y proporciona información sobre posibles metástasis en el cuerpo. ¿Qué otras ventajas tiene el hacer estas pruebas comprensivas o exhaustivas con estos perfiles de más de 500 genes? Bueno, que también podemos obtener información sobre la parte de la deficiencia en la recombinación homóloga o más conocida como HRD. Y esto hace que entonces tener información sobre estas vías de deficiencia en la recombinación homóloga hace que podamos estudiar entonces la susceptibilidad de determinados tipos de terapia, como a los muy conocidos inhibidores de PARP. Aquí en este caso entonces tengo pues algunos ejemplos de estos muy conocidos inhibidores de PARP, como el olaparib de esta compañía, de esta farmacéutica. Y ahora me gustaría pasar entonces de la parte de los estudios de cáncer de mama de ovario con los genes de BRCA1 y BRCA2 a la parte de las soluciones de investigación ya en hemato-oncología, específicamente en la leucemia mieloide. Para esto tenemos entonces un panel que se llama Amplific Myeloid, con el cual podemos entonces hacer un estudio de 74 genes y allí también hacemos estudios de ADN y de ARN. Y es debido a esto que podemos encontrar fusiones de genes también. Aquí estoy mostrando algunos de los equipos más utilizados para hacer este tipo de estudio, el de mieloide. Y bueno, ¿qué tipo de áreas o de patologías podemos cubrir con este panel? Podemos cubrir entonces estudios de leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, de neoplasmas mieloproliferativos, de leucemia mieloide crónica,
de leucemia mielocítica juvenil. Y aquí quiero hacer rápidamente, pues, dar una muestra de los genes que cubrimos dentro de este panel. Como lo mencionaba anteriormente, es un estudio entonces de 74 genes para las partes mieloidea. Por último, ya casi para finalizar mi presentación, me gustaría mostrar que recientemente Illumina hizo una asociación con Pillar Bioscience, en la cual también vamos a estar en capacidad de poder ahora correr en los equipos de Illumina los paneles de esta compañía de Pillar Bioscience. Aquí en este caso, entonces, ¿qué ventajas tiene el utilizar esta tecnología de Pillar Bioscience? Bueno, el flujo de trabajo que utiliza Pillar Bioscience es un flujo de trabajo que va a requerir un menor tiempo de procesamiento por las muestras, un mayor tiempo de preparación. Aquí en este caso estamos comparando la parte de un flujo tradicional de amplificación, es decir, de construir estas bibliotecas de amplicones y el flujo de trabajo de Pillar. Aquí en este caso vamos a tener menor tiempo y vamos a tener pues unos resultados más rápidos. Trayendo colación entonces con el tema que nos concierne el día de hoy, con Pillar Bioscience vamos a tener entonces la oportunidad de hacer un panel que se llama OncoReveal BRCA1 y BRCA2. En este caso entonces vamos a tener los CDS completos y las regiones intrónicas flanqueantes dentro de 283 regiones de amplificación, es decir, los amplicones que estábamos nombrando cuando explicamos la tecnología de AmpliSeq. Y también vamos a tener la oportunidad de correr otro panel también para estudios mieloides. En este caso, entonces, este panel, además de las ventajas que ofrece en cuanto a tiempo, muy importante es que también vamos a poder hacer estudios de estas regiones, de estos duplicados en tándem, o muy conocidos como ITDs, que son muy importantes para algunas personas que hacen estudios de este tipo. Entonces, vamos a tener la oportunidad de poder escoger entre los kits que tenemos de AmpliSeq tradicionales o de Crusade tradicionales o también estos paneles de Pillar. Y también vamos a tener la oportunidad de poder ofrecer toda la parte de los análisis con los softwares que mencioné anteriormente, como Illumina con Illumina. Bueno, me gustaría terminar mencionando que desde Illumina pues estamos muy comprometidos con redefinir el impacto del cáncer juntos entre los profesionales de la salud, los pacientes, nuestra compañía y todos los centros relacionados. Muchas gracias, doctor. Excelente conferencia que hace un parteaguas que nos informa de las ventajas de la secuenciación masiva y lo que tiene que ver en la calidad y la precisión de los diagnósticos. Como para abrir la discusión, nos gustaría saber cuáles en realidad considera usted que son los avances más recientes en la aplicación de la técnica NGS en oncología de precisión y cómo considera usted cuáles son los principales aspectos que mejoran el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Gracias, doctora. Bueno, los avances más recientes que tenemos es que podamos conocer de una manera más rápida y efectiva las variaciones que tenemos tanto en la parte de enfermedades hereditarias como ya de este caso de los estudios en tejidos somáticos. Y lo más importante que consideramos hoy en día es el poder tener entonces información más temprana que apoyen el diagnóstico y para poder hacer unos tratamientos en etapas más tempranas que ayuden con la sobrevivencia de los pacientes. Y asimismo, la parte de hacer, de encontrar los tratamientos adecuados para cada persona. Quizás en este sentido, una de las ventajas más fundamentales es esto, precisamente, la identificación del tratamiento idóneo, personalizado en cada caso. Ya hay un adagio de la medicina que dice, no hay enfermedades, hay enfermos, y en realidad aquí se cumple este adagio que nos está demostrando que la medicina de precisión y particularmente la oncología de precisión ha llegado para quedarse, puesto que ha demostrado que menos efectos secundarios, mayor eficacia a los tratamientos son más posibles
cuando tenemos un diagnóstico más preciso. Y esto a la larga, aunque pareciera ser un costo muy grande, si hacemos números, vemos que es al contrario. Hay un ahorro mucho mayor y más considerable cuando se utiliza bien el recurso tecnológico para hacer un buen diagnóstico y, por supuesto, un buen tratamiento. Y sobre todo más temprano. Sobre todo esto, más temprano, que como todos lo sabemos, genera un impacto muy grande en el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias y muy buenas tardes.